Eduardo Juchim, qué gusto saludarte, bienvenido a Proyecto Puente, mucho sin hablar contigo, pero siempre en los temas electorales pues es imprescindible no acudir también a tu valoración. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que está ocurriendo? El presidente ya anunció una marcha. ¿En qué punto nos encontramos? Hay gente todavía que me ha dicho, ¿sabes qué? Todavía no entiendo la reforma del presidente, que se suscribe básicamente en la desaparición de plurinominales y elegir a los consejeros por votos. ¿Hay algún otro tema ahí que se nos pase para entender la reforma del presidente? ¿En qué punto nos encontramos, Eduardo? Eduardo, no escucho a Eduardo Juchín. Vamos a retomarlo, por favor. Ahí en proyectopuente.com.mx están invitando a sinaloenses a visitar Hermosillo. Ofrecen descuentos en hoteles en su paso. Bueno, debería ser a sinaloenses y a todo mundo, ¿no? Ante el inicio del periodo vacacional decembrino, donde miles de sinaloenses emprenden viajes a Estados Unidos, la Secretaría de Turismo de Sonora, en conjunto con la Oficina de Convenciones y Visitantes, anunciaron la campaña Hermosillo te espera, no manejes cansado. Eduardo Juchim, escritor y periodista, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buen día, Luis Alberto. Me da mucho gusto saludarte y por tu conducto a tu auditorio. Igualmente, a ver, platícanos por favor, ¿en qué punto nos encontramos de la reforma electoral, Eduardo? El presidente ya anunció que va a salir a defenderla. Le llegó al presidente también la marcha del pasado domingo. No sé cuál sea tu percepción, pero yo lo veo que el presidente es una respuesta a la abrumadora participación de la gente en contra de su reforma electoral. ¿En qué punto nos encontramos actualmente en la reforma? Que el 15 de diciembre es el último día de este año para poder aprobarla. ¿Qué pasaría si se aprueba la reforma también de la ley que dice el presidente que no necesita a las dos terceras partes, Eduardo? Bueno, yo creo que la legislación electoral plasmada en la Constitución es tan compleja, tan amplia, tan barroca, tan detallada, que no es posible hacer una reforma a la ley importante sin pasar por la Constitución. De modo que esto de buscar el atajo de la ley para darle, digamos, para rodear la Constitución, no es viable, de modo que habrá que insistir, si quiere el presidente de su partido en una reforma electoral importante, tendrán que insistir en negociar y buscar los votos necesarios, porque de otra suerte no podrán hacer una reforma trascendente, ni siquiera que se acercara a lo que está planteado en la reforma, en la iniciativa original, porque esa sí que es trascendente y, por cierto, no es, aunque el INE polariza la atención, no ese es el punto más importante, sino el que tiene que ver con la manera de elegir a los legisladores, que desaparecen los legisladores de mayoría para convertirlos en legisladores de representación proporcional. Ahí sí que hay una reforma trascendental más importante que la del INE, sin desestimar desde luego la importancia que tiene la reforma al INE, que pues ha polarizado la atención y las opiniones. Pero, Luis Alberto, hay otro factor que también importa tener presente, porque si esta reforma no está aprobada, digamos, a principios del próximo año o a mediados del próximo año, no podrá aplicarse para la elección de 2024. Y de tal suerte que pues el tiempo está jugando en contra, y si todavía no hay acuerdo ni siquiera para un dictamen, pues la reforma planteada en los términos en que lo hizo el presidente va a ser difícil que pueda materializarse. Entonces, para una reforma de gran calado, dices, necesita el presidente o necesitaría un consenso con la oposición. Sí, es necesario una reforma constitucional, y ya sabemos que como se requieren las dos terceras partes en la votación calificada, pues ninguna fuerza política por sí sola puede
aprobar Imponer. una reforma constitucional. Sí, Es pero, obligada la negociación y el concurso de otras fuerzas políticas, además de la dominante. sí, pero lo que menos le gusta al presidente es negociar y su vocación de parlamentario y su gobierno pues no la tienen, Eduardo. Es decir, o no sé cómo Sí, lo veas. en efecto, no hay una vocación precisamente por la negociación, pero la verdad, Luis Alberto, es que en este caso y en cualquier reforma constitucional que emprendiera el gobierno o cualquier fuerza política, es necesaria la negociación y se necesita, como decía, la participación, los votos de más de una fuerza política. Y en este momento el oficialismo, digamos, no tiene los votos necesarios, ni siquiera con los de sus aliados, para hacer aprobar una reforma constitucional, de modo que se requiere la negociación y los votos de una parte, por lo menos, de la oposición. Es decir, la reforma constitucional ya se ve cada vez más lejana y por eso el presidente ha hablado de un plan B, solamente que ese plan B no puede contener todas las reformas que implican la iniciativa original. En esas estamos, Luis Alberto, habrá que ver si hay caminos alternos, según veo yo, pero esos caminos alternos implican la negociación y la aceptación de la posición de las otras fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Pues vamos a ver la reacción, reitero, porque en Palacio Nacional, pues la historia no se les da, bueno, sí, la historia a conveniencia del presidente, ¿no? Porque desde el 77, tú sabes, con las reformas que dieron vida a los partidos, al financiamiento, ha necesitado del debate, de la negociación, la configuración del IFE, del INE, y aquí quieren solo una visión, la de Palacio, que según ellos es la correcta, pero qué buen punto tocas, exacto, un punto medular, negociar, hacer política, discutir, pero eso no se les da mucho. Estamos en contacto, Eduardo, y te vamos a seguir consultando en estos días porque el Claro tema que sigue sí, vigente. Luis Alberto, con mucho gusto como siempre. Abrazo. Abrazo, buen día, saludos para todos. Igualmente, pues es que ese es el punto en que nos encontramos, medular, reitero. En Palacio Nacional, el presidente quiere borrar la historia del país y quiere que el país comience desde su gobierno. Digo, cada gobierno tiene su sello, pero no entender que para que salga un proceso legislativo de gran calado, se pudiera, si hubiera ganas de negociar, de participar, de debatir, pero no. Si no es como yo digo, no es. ¿A qué le suena eso a usted?